Vamos a abrir 1 de Timoteo, capítulo 5. Vamos a dar continuidad a nuestro texto de hoy, a la carta de Pablo a Timoteo. Quizás los próximos domingos prepararemos nuestro corazón para las fiestas de final de año, pero hoy seguimos con Timoteo, capítulo 5. Versículo 3 al 8, dice así el apóstol Pablo: honra a las viudas que realmente sean viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan primero a ser piadosos con los de su propia casa y a recompensar a sus padres, porque esto es aceptable delante de Dios. Ahora bien, la que es realmente viuda y que ha quedado sola, ha puesto su esperanza en Dios y persevera en súplica y oraciones de noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Si alguien no tiene cuidado de los suyos, y especialmente los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Vamos a orar. Padre nuestro, nos acercamos delante de tu palabra, delante de ti, con temor y temblor, sabiendo que tú eres un Dios vivo y verdadero, pero también eres fuego consumidor, un Dios justo, que no tendrá por inocente al culpable. No perdonará, Señor, a aquellos que han andado en este mundo conforme a sus deseos mundanos, conforme a sus placeres. Tú, Señor, juzgarás a las naciones porque no han dado el debido honor y honra a ti y no se han doblegado, Señor, delante del deber de amar al prójimo como a nosotros mismos. Padre, tú eres el Dios de justicia, el Dios que sabe la maldad que está delante de los hombres y por eso tuvo que enviar a tu Hijo a morir en aquella cruz para salvarnos. Tú también eres un Dios misericordioso, tardo para la ira y grande misericordia. Tú eres un Dios lleno de compasión que se compadece de aquellos, Señor, que están en la miseria. Padre, te exaltamos porque tú honras a los que te honran. Tú, Señor, tienes misericordia de los pequeños y exáltate por medio de ellos. En esta mañana, en este texto, al mirar la necesidad de las personas en este mundo, también miramos la necesidad espiritual de cada uno. Miramos, oh Señor, la necesidad en el corazón de las personas de reconocer su bancarrota, de reconocer que te han abandonado a ti, el único Dios vivo y verdadero, y han cavado para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen aguas. Padre, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de esta nación, ten misericordia de tus hijos que te han abandonado y han creado otros dioses para sí. Padre, ten misericordia de nosotros creyentes que decimos amarte, honrarte, pero que realmente no reconocemos, Señor, qué es obediencia, qué es misericordia, qué es amor. Señor, decimos conocerte, el Dios Todopoderoso, pero nuestros actos, nuestras actitudes lo niegan. Te cambiamos por los placeres momentáneos. Te cambiamos y cambiamos la eternidad por lo pasajero, por los placeres de esta vida. Padre, pero que no permitas que continúe, aunque que sigamos en este camino. No permítanos, Señor, que vivamos una vida en contra de ti, en contra de tu verdad. Pero ayúdanos a honrar, ayúdanos a amar,
Ayúdanos a cuidar. Y te pido, Señor, que abra nuestros ojos para mirar con ojos de compasión a todos aquellos en necesidad a nuestro alrededor. Pero ayúdanos a todos nosotros como iglesia a confiar solamente en ti, a confiar en nuestro Dios que es bueno, eres compasivo, que eres un Dios digno de honra, de gloria y de adoración, que nos da el pan de cada día y el perdón diariamente. Señor, ayúdanos a amar como Cristo nos ha amado. Y ayúdanos a perdonar, ayúdanos a cuidar, ayúdanos a proteger, pero también ayúdanos a contrastar con este mundo. Señor, ayúdanos y levántanos como iglesia para hacer un contraste con el orgullo y el egoísmo de este mundo. Que la luz que hay en nosotros y la sal purifica y ilumina este mundo caído. Nos ayuda, Señor, a ser esta luminaria en un mundo lleno de tinieblas. Que no nos conformamos a este mundo, pero ayúdanos a cambiar, a moldear de acuerdo a tu palabra y no con este sistema egocéntrico que vivimos los unos para nosotros mismos. Señor, también te rogamos por nuestro gobierno, que ellos puedan, Señor, ayudar a las personas a no depender del gobierno, pero que puedan, Señor, ser responsables en trabajadores y cuidar de los de su familia. Señor, dé sabiduría al gobierno a distribuir todos los recursos que tienen, no para los vagos, pero para aquellos en necesidad verdaderamente. Señor, abre los ojos de nuestros gobiernos. Abre los ojos, Señor, de los organismos que ayudan a la gente, que puedan, Señor, ayudarlos a comprometerse en el trabajo, en la vida, y no solo recibir. Señor, abre los ojos de la sociedad, hombres y mujeres que viven dependientes de un organismo, de la ayuda de los demás. Ayúdanos a comprometernos a no solo recibir, pero a dar, a ser generosos. Cambia nuestro corazón, Señor, de solo estar esperando la ayuda de los demás, pero que seamos hombres y mujeres generosos en nuestra manera de vivir. Ayúdanos. Pon en nuestro corazón la bondad de dar, Señor, a los demás. Señor, también te pedimos que hoy esté tu mano sobre la iglesia en Sabadell, ayudando a ellos a tomar una decisión tan fuerte como es comulgar a una persona que no reconoce más tu gloria y no reconoce tu iglesia. Señor, ten misericordia de esta persona que ha dicho por tantos años que te ama, pero que ha decidido escuchar la voz de su corazón, que es engañoso más que tu propia voz. Ten misericordia. Y Señor, quita esta persona de la desgracia que está caminando y trágalo, Señor, para cerca de Jesucristo. Pero también dé a la congregación en Sabadell un corazón misericordioso, un corazón compasivo y justo, que a pesar de la justicia de la decisión que tomarán, puedan, Señor, clamarte a ti por misericordia, para que tu misericordia triunfe sobre el juicio y que traiga a esta persona al arrepentimiento y a la fe. Pero también ayuda a nosotros a caminar en obediencia, Señor, a obedecerte más que sacrificar. Para la gloria, en nombre de Jesucristo oramos. Amén. Hermanos, estamos aprendiendo cómo conducirnos en la iglesia. Este es el tema de nuestra serie en Timoteo. Pero este es el tema de esta carta, de estos 6 capítulos que Pablo está enseñando. No solamente que Timoteo debería vivir de esta forma, pero nosotros como iglesia
Y una cosa es importante, hermanos, aprender es difícil. Ser un aprendiz no es fácil. Basta ir a las escuelas y nadie quiere aprender. Aún los niños que están ahí quieren ser maestros. Aún los niños que están ahí dicen, ¿los deberes para qué? ¿Las tareas para qué? Si ya lo sé. Si el Google hoy, como me dice Michael, ya hace hasta tu tarea, ¿no? Ya hace los trabajos universitarios y por lo tanto tenemos analfabetos funcionales. La gente funciona, esto es lo que quieren, pero son analfabetos. No saben leer, no saben escribir, no saben interpretar, pero funcionan, ¿no? Pero Pablo no quiere esto. Pablo lo que está diciendo, y no solo Pablo, el Señor, por medio de Pablo, los cristianos no son cristianos funcionales. Son cristianos. Son transformados de las tinieblas a la luz admirable. Y la iglesia es el lugar de no es solo que funciona. No es hacemos cosas porque funciona, hacemos porque es bíblico. Porque está en la palabra del Señor y entendemos y entonces aplicamos en nuestra vida. Pero hasta entonces no somos funcionales. Si la gente no ha entendido el Evangelio, no funciona. El engranaje no funciona. Puede moralmente mostrar algo, pero no funcionará. Así que la iglesia tiene que ser este contraste con el mundo. Si la iglesia no es un contraste vivo y verdadero entre luz y tinieblas, no es iglesia. Puede ser una parroquia, puede ser un club social, pero no iglesia. Si no hay diferencia entre los que están aquí y los que están afuera, no es iglesia. Entonces, estamos adorando a otro Dios. Por eso, si no escudriñamos las Escrituras para transformar mi vida, para ser luz y sal, entonces es mi opinión y no la palabra de Dios. Porque la iglesia es una forma sobrenatural de decir al mundo que Dios trabaja en hombres pecadores. Y si la iglesia no impacta en nuestra sociedad, entonces la gente no admirará al Dios de esta iglesia, al Señor de esta iglesia. Y a pesar de la brevedad de esta carta, Él impacta en nuestra vida. Impacta la manera como vemos el mundo, la manera como interactuamos entre nosotros. Porque Pablo no solo está interesado que como iglesia, cómo vivimos, sino que está interesado cómo tú vives en tu casa. Porque es muy bonito el domingo llegar vestido de blanco como si fuera a cantar en el domingo y todos de angelitos y durante la semana te quita la mascarilla y estás de negro. La iglesia, hermanos, es este modelo no solo para mi familia, pero para mi alma. ¿Cómo estoy delante de Dios? En especial en la cultura occidental que vivimos, donde ya no se honran a nadie. La palabra honrar hoy día es muy pasado de moda. Los jóvenes ni entienden más. Si somos todos iguales, adultos, grandes, pequeños, somos todos iguales. Ni más quieren géneros, entonces ni más quieren honrar a las personas que ya han vivido más que ellos. Pero por otro lado, los ancianos ya no se dan honra, porque viven de una manera tan desobedientes, tan mal, han dado tan mal ejemplo a la sociedad, que los jóvenes, ¿este es lo que tengo que honrar? Y los dos lados están en la balanza. Ya no hay respeto, ya no hay más honra, porque la iglesia no muestra este modelo. La iglesia no enseña este modelo de honrar padre y madre, honrar a los ancianos, cuidar de los pequeños y ser ejemplo. Y al final no destruimos la familia, la sociedad, el mundo. Nosotros
opacamos la gloria de Dios. Destruimos la imagen del Dios mismo. Una imagen de una familia caracterizada por el amor, el interés, del bienestar los unos con los otros, ya se ha pasado de moda, porque la familia ya no tiene ninguna importancia. Los amigos y el móvil son más importantes que el padre y la madre. Hay algunos que gastan un montón de dinero en un móvil, pero no gastan dinero con sus padres. Hay muchos que gastamos más dinero en el cine, con ropas, con el bienestar, que preguntar al padre y la madre cómo puede amenizar la carga de los gastos de la casa. Por eso los consejos de Pablo aquí, los mandamientos de él, afecta la raíz, la estructura de la sociedad, de la familia mismo. Afecta la pureza, cómo nos relacionamos. Afecta con el corazón de la familia, que es honrar, obedecer. El fin es amar. Por eso hemos visto la semana pasada el concepto de que Timoteo debería advertir, no reprender con mucho cuidado a los ancianos. Él debería excluir la idea de superioridad y promover un amor genuino por las personas que hacen parte de la iglesia. Él debería cuidar de las hermanas mayores y las menores con pureza. Y él debería exhortar a los ancianos con mucho cuidado y ternura. Hermanos, si no entendemos esto, la disciplina eclesiástica no tiene fundamento. Lo único que queremos es separar lo malo y no restaurarlo, y no transformar. Por eso aprender a corregir es fundamental, no solo para el pastor de la iglesia, sino para cada miembro de la iglesia. Si no sabemos corregir, si no sabemos exhortar o animar o restaurar a una persona, lo que tendremos es una guerra dentro de la casa. Y eso es lo que pasa. Por eso vemos que en primer lugar, Cristo no solo tiene que pagar nuestra culpa, pero también tiene que conquistar nuestro orgullo para acercarnos a Él. Nos manda humillarnos para poder recibir perdón de Dios, y nos manda humillarnos para restaurar nuestra relación los unos con los otros. Si no hay humillación, si no hay respeto, humildad, no hay relación entre las personas. No existe relación si no hay humildad. ¿Puedes soportar a alguien orgulloso? Como dice una amiga mía, dice, yo no necesito soportar un niño malcriado por el mal deber de sus padres. No lo han creado bien y ahora nosotros como iglesia tenemos que soportar. No puedes soportar algo, pero es difícil convivir con alguien así. Por eso, el pasaje que tenemos hoy por delante es de esencia para el cristianismo, porque va en el corazón del cristianismo, el corazón de nuestras vidas. No solo principalmente de las viudas. Pablo no está hablando para ellas, él está hablando para Timoteo y para los hermanos, y principalmente para los hijos. De una manera u otra está hablando para ti y para mí, porque no sabemos si mañana seremos viudos o no. No sabemos si mañana qué pasará con nuestra vida. Entonces está preparando nuestro corazón primeramente para ser buenos padres. Porque si tus hijos no te cuidan en la vejez, es porque hay una señal que tú no los has cuidado cuando ellos eran pequeños. Si tú no has hecho un buen trabajo cuando ellos son pequeños, ellos cuando grandes dirán, cuidado de este. Es lo mismo, como padres tenemos responsabilidad, y como hijos lo devolveremos esta responsabilidad. Esto es lo que hacemos. Y Pablo está hablando en una época aquí donde no existía ayuda gubernamental, ni siquiera para el pobre, mucho menos el alivio de la pobreza para una mujer viuda. Perder a un esposo en este contexto era perder su dignidad,
perder su referencia, su apoyo, su providencia. Era perder todo. Y por eso debemos preguntar a nosotros hoy, ¿cuál es la exigencia religiosa para los cristianos? ¿Cómo está tu trato con los demás en la iglesia? ¿Cómo tratamos los demás? Y veremos esta pregunta. ¿Cómo contrastamos el evidente amor de Cristo en nuestra relación o rechazamos su amor y vivimos con un amor interesado, un amor solamente que puede ganar algo en cambio? ¿Entiendes qué significa honrar? ¿Entiendes lo que significa y demanda la honra? ¿Qué nos demanda? ¿Qué dice bíblicamente que debo ser? ¿Tienes un corazón generoso? ¿Qué significa piedad para ti? ¿Eres piedoso o piedosa? ¿Eres una persona piedosa? Y cuando estás en angustia, ¿quién es la persona que recoges? ¿Quién es la persona que más confías en el momento de soledad, ansiedad, desespero? ¿Quién soy? La persona que tú dices, el día que me encuentre en la soledad, yo sé que recogeré a esta persona. ¿Quién es? ¿Quién es esta persona? Por eso, en primer lugar, necesitamos tratar de las viudas. Pero antes de eso es tratar honra. Honra a las viudas. Por eso después de Pablo tratar el contexto de cuidar la familia, la iglesia es esta familia, lugar donde se cuidan, se aman, se protegen, es un lugar de afecto, es un lugar de relación íntima, no es nada abstracto, sino que se conocen, duermen juntos, viven juntos, están en la misma casa. Ahora Pablo va a hablar que en esta relación de familia hay una relación de sufrimiento. La viudez en aquellos momentos era de mucha dificultad. Sobre todo la valoración de la persona. Al no tener un esposo, la mujer perdía el valor, perdía la razón de vivir. En casos, la mujer es defendida y determinada de acuerdo con la relación que tiene con los hombres. La mujer no era nada. Si ella no estuviera casada con un buen hombre que le cuidara, su esposo o su padre o sus hijos era la que le daba honra a la casa. El resultado era que en el caso de que el marido muriera, la mujer perdía no solo el esposo, sino que se veía desamparada y sin ningún lugar en la sociedad. Se puede decir que en estos casos son menos frecuentes hoy, sin embargo eran muy comunes en varias culturas existentes en aquellos tiempos bíblicos. La única esperanza de la mujer era la muerte, porque nadie le socorrería. Más bien era una especie de maldición del Señor que una persona se quedara viuda. Pero aquí empezamos a entender algo. Queremos entender cómo honrar a estas viudas, porque Pablo dice honra a las viudas que realmente son. Ahora, Pablo no está diciendo que no eran viudas, sino que realmente eran viudas. ¿Qué es lo que la Biblia entiende de viudas? Pablo está diciendo, atiende a toda viuda que no tenga nadie quien lo cuida. O en otra traducción mejor, reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. No eran todas las viudas que la iglesia debería reconocer. Acuérdense que en este momento los hombres estaban, o las familias estaban siendo perseguidas por el Evangelio y muchos hombres han muerto. Si tú ves en Hebreos 11, los héroes de la fe, muchas mujeres recibieron sus esposos partidos en el medio.
Y en este contexto estaban desamparadas. Por eso, de una forma muy cuidadosa, Pablo está enseñando a la iglesia cómo cuidar de las desamparadas, de aquellas que están en la situación, en el estado más precario de vida. No es que no solo no tienen que comer, no tienen ni siquiera el conocimiento de la sociedad, que son personas. Este es un pasaje que exhorta no solo nosotros de como iglesia deberíamos tratar a las viudas, sino que está tratando de nuestro cuidado con los necesitados y los unos a los otros como cultura. ¿Cómo cuidamos? ¿Cómo salimos de nuestro yo para ir ver el otro? Son 14 versículos hablando de las viudas, así que debes tener mucho en cuenta esto. Quizás tú dices, pero Igor, no tenemos ninguna viuda aquí. Quizás Pablo está diciendo que algunas serán. Él está preparando tu corazón. ¿Cómo será en la viudez? Tú que estás escorada, amparada en tu esposo, ¿cómo serás? Así que debes tener mucho cuidado, no solo la iglesia en Éfeso, pero a nosotros también. ¿Cómo cuidar las que son? Porque había realmente viudas desamparadas y necesitadas en aquella congregación, pero algunas eran viudas, pero podían, eran ricas, bastardas. No necesitaban de ayuda. No es que Pablo está diciendo que no eran, sino que no era necesario ayudarlas. Pero las que son deberían ser ayudadas. Las madres, dicen, no deben ser honradas. Como vemos, honra en Éxodo capítulo 20, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Y eso es un llamado a los hijos. Un llamado a los hijos a pensar en los padres. ¿Quién son? ¿Qué tengo que hacer? En estos tiempos de estas viudas que carecían de cuidado, que carecían de legítimo de ganarse la vida y que hasta tenían que prostituirse para comer el día a día. Que tenían que dejar. Es muy fácil nosotros vivir en una sociedad donde el gobierno te da todo. Dependientes del gobierno, pero en aquel entonces quizás era más justo, porque hacían con que los hijos o los de la familia cuidaran los de los suyos. Hacían con que la realidad del evangelio no empezaba en la iglesia, sino en la casa, con tus más cercanos. Porque la gran evidencia que eres un creyente empieza en tu casa, no afuera. Los tuyos deben reconocer verdaderamente tiene amor, verdaderamente tiene cuidado. Si los de tu casa, y aquí lo veremos que Pablo está conectando con el pastor, si él no es hospitalario, si él no es cuidadoso con los suyos, no puede cuidar la iglesia de Jesucristo. De la misma forma, tú no puedes llamarte cristiano si no cuidas de los tuyos. Es esto lo que Pablo va a evidenciar aquí. Pero en las narrativas bíblicas tenemos muchas viudas importantísimas para nosotros. En Génesis 38 tenemos a Tamar, tenemos el libro entero de Ruth, tenemos la viuda de Sarepta, a quien aloja Elías, a quien le da de comer a este profeta. Lo último que tenía él lo dio, no esperando recompensa. Tenemos en Lucas capítulo 2 a Ana. Tenemos Jesús exaltando la viuda que da las 2 monedas, todo que tenía lo dio. Hermanos, tenemos un par de viudas. Está en el libro de Hechos. La iglesia de Hechos, cuando comienza su iglesia en el capítulo 6, y lees del versículo 1 y 3, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, se suscitó una murmuración de parte de los helenistas contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Escojan pues, hermanos de entre ustedes, a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes pondremos sobre esta tarea. ¿Cuál era la tarea? Cuidar de las viudas. Las viudas estaban desamparadas, así que la iglesia puede estar dividida por causa de estas personas. Porque preferimos dar a unas y no a otras. Pero Pablo aquí le especifica. La palabra viuda es una persona solitaria y desamparada. Está abandonada. Como la propia Noemí. Perdió los hijos, perdió el esposo, perdió la vida, desamparada. Fuera de un lugar de confort. Y es un horror pensar, hasta en el mundo pagano, las viudas de paganas en este sentido, que estaban sumisas, subordinadas en la familia del esposo, o tenían que volverse a casar, o tenían que prostituirse, o buscar la muerte. Esta es la idea mundana de viudez. Los hombres pueden perder todo, pero no pueden perder tu sentido de vida. Si tú ves hoy un mendigo abandonado en la calle, tú dices, esta persona no vale nada, no tiene ningún valor, está mendigando. Y este es el sentido que tenemos aquí. Pero honrar realmente a las viudas, hay un juego de palabra que significa esta mujer privada de su marido, desprovista, que está abandonada, desamparada. Esta debe ser reconocida y cuidada. Esta debe ser traída para cerca. Esta es la mujer que en verdad es viuda, que tiene que no solamente está esperando en el Señor, pero ve la respuesta del Señor en la congregación. Porque dice en nuestro versículo, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos con su propia familia. Es interesante, hermanos, la condición de estas personas y las que ser honradas. Y honrar aquí es dar, es acoger, y este será nuestro segundo punto, es mostrar respeto. Es no solamente decir pobrecita, es realmente quizás abrir tu casa para acogerla y dar un techo y dar comida. Porque tú no sabes si mañana esto no puede pasar contigo. Es cuidar del necesitado. Es cuidar de una manera intensa. Y Pablo no admite que estas viudas estén desamparadas por la iglesia y por sus hijos. Por eso, todos nosotros como cristianos somos llamados a honrar unos a otros. Pero Pablo aquí nos está dando que es mucho más profundo que solo reconocer la clase de personas. Es ayudar a estas personas a entender que esta es la familia de ellas. Y que Dios actúa a través de la familia. Que Dios responde a las oraciones de estas viudas a través de personas. Nosotros somos la respuesta de Dios para la vida de las personas. No nos quedamos esperando, Señor, que caiga del cielo el maná. Él ha hecho esto durante 40 años, ha cerrado la fábrica. Ahora Él usa tú y yo. Tú y yo somos el medio de honrar los unos a los otros. Somos el medio de ayudar los unos a los otros. Por eso te pregunto, si no entiendes el término familia, la iglesia no será un lugar solo para socializar. ¿Cómo es con tu familia en tu casa? ¿Cómo tratas tu familia verdaderamente? Quizás no debes tratar aquí los hermanos de esta forma. Si no es bíblica, si no es de una manera comprensiva, responsable, tienes que venir y aprender, decir, Igor, yo no sé.
yo no sé qué es familia. Yo no entiendo esto. Y empieza a ver que familia es estar comprometido por el bienestar del otro. No solo querer, papá, dame, mamá, dame, sino es, mamá, papá, ¿qué tengo que dar? ¿Qué aporto? Porque el bien de la familia está en juego. ¿Y cuál es el deber de la familia? Pablo dice tanto en el versículo 4 como en el 8, aprendan primero a ser piadosos, aprendan lo que es agradable a Dios, a recompensar a sus progenitores. Esto es lo que Pablo está diciendo, tanto en el versículo 4, que si alguien tiene una viuda, si ella tiene hijos o nietos, que aprenden estos primero a ser piadosos. Y aprender aquí, hermanos, es tan difícil. La palabra aprender es ser apto por experiencia y práctica a cuidar de los demás. Infelizmente, muchos de nosotros tenemos que perder primero para después dar valor. Infelizmente no aprendemos a amar a la persona mientras está viva. La esposa dice, mi esposo es malo. Cuando muere dice, madre mía, ya ahora pasa de mi vida. Ahora no tengo más aquel que pedir la tarjeta de crédito. Ahora no tengo más aquel que protege, que abre la puerta para el entregador de pizza, que tú no sabes si es el entregador de pizza. No tiene más aquel que defiende la casa, el hombre de la casa. Entonces va a dar valor cuando lo pierde. Pero Pablo dice aquí que él tiene que aprender. Pablo está corrigiendo la indiferencia por parte de los hijos y de la familia. Hay una indiferencia hoy mientras están vivos. Los hijos no dan valor al padre y la madre que están todos los días cuidando. Hay una responsabilidad y no deben pasar por alto. Este es el asunto de primaria, es aprender a ser piadoso, ser hijo. Tengo que aprender a ser hijo. Me gustaría que mi hijo naciera con un chip sabiendo, yo sé, papá no me enseña cómo es ser hijo. Pero yo no sé que tengo que enseñarle cómo ser. Pero es en primer lugar, ser reverente y respetuoso se debe ser aprendido. El padre que no enseña a sus hijos a ser respetuoso no es un buen padre. De verdad no es para nada padre. Simplemente es aquel que ha registrado en el registro civil el niño, pero no es el padre. Porque padre es aquel que enseña. Padre es aquel que dedica tiempo a sus hijos enseñando el camino correcto en la disciplina, en la amonestación del Señor. Padre es dar. Yo tengo que dar a mi hijo, mira, no hagas esto está mal. Esto no es verdad, esto es malo, esto es incorrecto. Es dedicar tiempo. No tercerizar la enseñanza. Padre es esto. Felizmente hoy los padres son la escuela. Los padres hoy son profesores, tienen que ser maestros y padres a la vez. Hermanos, en primer lugar a su propia familia es que uno debe mostrar lealtad y piedad. Es en casa que comienza mi deber religioso. El hijo quiere saber, no sé si soy piadoso. Bueno, pregunta a tus padres. Es ahí que debe empezar la piedad, dentro de casa. Retribuir el cuidado, como dice Pablo aquí. Primero dice, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Entonces, espera, Igor, me está diciendo que Pablo está diciendo que entonces tengo que recompensar a mis padres. ¿No están haciendo por gracia? Es por gracia que le están haciendo y es por gracia que tú tendrás que recompensarme. Es por gracia. Es triste ver a los padres que han dado todo a sus hijos y ver hijos abandonando la casa como el hijo pródigo diciendo, papá, muere y dame toda la herencia. Lo único que quiero de ti es el dinero. Es lo más triste ver en las familias de hoy día. Lo único que los hijos quieren es que sus padres mueran y se queden con la herencia. Tendré la casa, tendré los coches y viviré feliz. Esto es lo que los hijos quieren hoy día.
Pero es interesante que esto es mundano, pero está dentro de la iglesia. Porque los hijos hoy abandonan a los padres, abandonan la casa, no tienen ningún disfrute con los padres, con la familia. Y esta es la gran evidencia que no nacieron de nuevo. Es una lección para nosotros. Hay un proverbio holandés que dice: parece más fácil a un padre pobre criar 10 hijos que a 10 hijos ricos proveer para un padre pobre. Esto es el dicho de hoy. El padre pobre, solo el padre trabajando, él puede criar 10 hijos. Pero el hijo, y esas 10 hijos, no tienen lo suficiente para ayudar a su padre. No lo cuidan. Esta es la degradación de nuestra sociedad. Pero esta es la degradación de la iglesia. Porque la iglesia hoy no ve los parámetros de la vida. La iglesia hoy no se niega a sí mismo. No aprende a dar. Es una iglesia más receptora de que dar. Es un espíritu de amor propio y no de amor al próximo. No de amor a los demás. Si tú piensas en José, en Génesis 45, él era próspero, pero su corazón estaba preocupado con su padre, con su familia. Aunque él fue abandonado, vendido, su mayor preocupación por sus hermanos era: ¿cómo está mi padre? ¿Cómo está aquel Señor? ¿Está bien? Y aquí Pablo nos está enseñando algo muy interesante. Que no solamente el creyente es aquel que profesa fe, sino que él vive esta obediencia, porque piedad es obediencia. Piedad es: yo entiendo lo que el Señor está diciendo y lo aplico en mi vida. Fuera de esto no existe piedad. Sin obediencia es legalismo. Sin obediencia y amor, simplemente fariseísmo. Pero Pablo dice que aprendan primero a ser piedosos para con su propia casa, porque esto es bueno y agradable a Dios. Y hermanos, esto es el contraste con el panorama de las culturas paganas. Nosotros vivimos no para agradar a nosotros. Nosotros vivimos no porque es bueno para nosotros, sino porque es bueno para Dios. Es agradable para Él. La gran pregunta para nosotros: ¿qué, Señor, te agrada? Esto es lo que hace el piadoso. ¿Cómo te agradaré, Señor? No es: Señor, dame porque quiero estar satisfecho, dame porque quiero estar alegre. No, Señor, ¿cómo puedo darme para alegrarte a ti, satisfacerte a ti en la vida de mi familia? ¿Cómo puedo cuidar a los demás? Mírenlo, Santiago 1:27 dice: la religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. Por eso ser piadoso es alguien que quiere agradar a Dios. Aquel que no agrada a Dios, dice Pablo aquí en el versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Ha negado la fe. Y eso es una razón importantísima. Aquel que no ayuda a los suyos, su casa, su familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ni los incrédulos hacen eso. Hasta los incrédulos malvados que no temen a Dios, no quieren agradar a Dios, agradan a sus familiares, cuidan de sus familiares. Y eso es interesante, porque no puede haber piedad para con Dios cuando una persona puede en esta forma ayudar a los demás. No hay amor para con Dios cuando tú ves a alguien necesitado, abandonado, y tú no lo cuidas.
Cuando ves a tus padres necesitados, y aquí entramos en la familia de la fe también. Si dentro de la familia de la fe, no solo en la casa, porque si tú no cuidas tu casa, la familia de la fe no puede esperar nada de ti. Si no haces nada para tu familia en el hogar, la familia de la fe dice, ¿qué esperamos de esta persona? Porque será un estorbo para la iglesia. Más bien será una carga para la iglesia, porque es una carga en la casa, será una carga en la iglesia y es una carga en la sociedad. Todo va junto. Es un acúmulo de cosas, es una carga esta persona. Hermanos, es una brutalidad una persona llamarse creyente, ver a alguien pasando hambre y girarse la cara. Si tú dices amar a tu hermano que pasa hambre y no le das, estás mintiendo, dice 1 de Juan. Si yo puedo ayudar, si lo que Dios me ha dado no es mío, Dios me ha dado para administrar, para cuidar, para ayudar a proveer para los demás, para que el reino avance, entonces no es mío mi dinero. Lo hemos visto en nuestra clase de Instituto Bíblico acerca del pan nuestro de cada día. El dinero no es mío, es de Él. Y Él me lo ha dado para administrar para su gloria, para agradar a Él, no a mí mismo. Así que el apóstol aquí da preferencia a los miembros de la familia. Él está diciendo que los suyos, encárgate. Y aquí dice en el versículo 7, manda estas cosas para que sean irreprensibles. Y es interesante que yo hasta leer este texto, yo pensaba, bueno, las viudas tienen que ser irreprensibles, porque todo lo que dice después, cómo ellas tienen que vivir, parece un requisito para las viudas. Pero no, si alguien, un hijo o la iglesia quiere ser irreprensible, ellos tienen que cuidar. ¿Quieres cuidar? ¿Quieres ser una persona sin mancha, irreprensible? Aprenda a cuidar de los demás. Aprenda a negarte a ti mismo y darse a los demás. Aprenda a ayudar. Los hijos y los nietos se les ha exhortado a aprender a ser piedoso, ocupándose de sus padres, para entonces ser irreprensible. Este es el resultado natural de la prudencia de admitir las viudas, de cuidar de ellas y proveer para ellas. Esta es la gran exhortación para que los hijos tengan cuidado, que no sean más despreocupados con sus padres. La finalidad entonces no es solamente ayudar, es ser irreprensibles delante de Dios, de ser sin manchas delante de Dios. Estos hijos y nietos son dignos de reproche si no ocupan de sus padres. Si tú eres un hijo hoy aquí y no cuidas de tus padres, eres digno que te reprochamos. Eres digno de que digamos, mira, no eres digno del reino de Dios si abandonas tu casa. Esta es la advertencia que Pablo cierra aquí, que tienes que tener cuidado, hermano. Porque si no cuidas de los tuyos, si no cuidas de los necesitados en la iglesia, has negado la fe. No vale simplemente profesar una fe que no vives, que no cuidas, que no sacas de lo tuyo. Cuidar de los suyos es un ejercicio de piedad. Es una demostración que agrada a Dios. Y negar esto es negar tu fe. Es una fe teórica. Es una fe sin sustancia. Es incredulidad. Y aquí te preguntas, ¿cómo está tu piedad? ¿Cómo cuidas de los tuyos? ¿Cómo cuidas de tu familia? ¿Estás agradando a Dios? ¿O eres un peso, un desagrado? ¿No quieres parecerte peor que un incrédulo? Cuida tu familia. Y quizás amigo, amiga, que llegaste aquí esta mañana y te sientes bien porque sí, tú ayudas los tuyos. Déjame decirte algo. Si no has creído en el Señor Jesucristo, arrepentido de tus obras y puesto tu esperanza en Él, aunque ayudes a estas personas, los tuyos,
tus obras no tienen ningún valor delante del Señor. Nosotros solo tenemos el valor porque estamos en Cristo Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario, resucitó el tercer día y nos dio verdaderamente el valor para ayudar a las personas. No ayudamos para ganar el favor de Dios, ayudamos porque ya hemos ganado el favor de Dios y no queremos negar esta fe. Por eso ayudamos. Pero miren el carácter de estas viudas. Es esto lo que Pablo está diciendo aquí en tercer lugar. Es el carácter de ellas. Mas la que en verdad es viuda, que ha quedado solo, espera en Dios. No es cualquier viuda. No es cualquier mujer. Es una mujer que aunque está sola, abandonada, privada de cosas, bendiciones de la vida, le espera en Dios. Él es diligente en oración. Y aquí hay la diferencia. Hay tres grupos aquí de viudas. Hay un tipo de viudas que no esperan el Señor. Hay un tipo de viudas que se entregan al placer. Pero hay la viuda aquí que Pablo quiere que cuidamos de esta mujer. Y el cuadro que él pinta aquí es hermoso. Porque la verdadera viuda no tiene a quien acudir. Su única ayuda, refugio, socorro es el Señor. Él está demostrando que no depende de nadie en la tierra, que su mayor ayuda es desde el Señor. Ella fue dejada completamente sola y permanece en esta condición. No tiene hijos, no tiene nietos de ninguna persona, pero ella está siendo sostenida por el Señor. Porque ella sabe las promesas del Señor, ella espera en Él. El Salmo 123 dice: hacia ti dirijo mi mirada, oh Señor, hacia ti, cuyo trono está en el cielo. Como dirigen los esclavos a la mirada hacia la mano de su amo, como dirige a la esclava la mirada hacia la mano de su ama, así dirigimos nosotros la mirada al Señor nuestro Dios, hasta que nos muestre compasión. El socorro de nosotros no está en nuestro amo, no está en las cosas terrenales, está en el Señor. Y las viudas son el gran ejemplo para nosotros. ¿En dónde estamos poniendo nuestra mirada? ¿Dónde estamos buscando nuestro consuelo? Esta viuda, aunque está abandonada, ella tiene esperanza en el Señor. Ella sabe que el Señor cuida de ella. Es como Ana profetiza en Lucas capítulo 2, dice: hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Ella era viuda, no tenía hijos, pero ella estaba dedicada al Señor. Él estaba dedicada a su Señor. Esa es una descripción verdaderamente hermosa de la viuda que lo realmente es. Una mujer que cuando examinamos estos pasajes habla de distintas. Hay una mujer, hay una persona aquí que ella depende completamente del Señor. Ella ha sido despojada, ella está privada de bienes, pero no de esperanza. Esta mujer sabe que aunque su mundo ha sido perdido, su esperanza está en el cielo. Su esperanza está en el cielo. Esta viuda espera en Dios. Espera en el Señor. Y hermanos, aquí debemos entender nuestro papel como hijos. Nosotros debemos ver cómo viven nuestros padres. Nosotros seremos un reflejo de nuestros padres. Si mis padres esperan en el Señor, si mis padres, a pesar de la necesidad, descansan en las promesas de Dios, los hijos también. Qué hermoso es ver padres que quizás no tienen dinero, pero tienen un gran Dios para ofrecer a sus hijos. Quizás tú estás trabajando hoy, hermanos y hermanas, para ofrecer lo mejor para tus hijos. Colegio, ropas, proveer para ellos. Quizás algunos no quieren tener hijos porque dicen: todavía no tengo una cuenta bien
buena para ayudarlos. Pero lo mejor que puedes dar a tus hijos es tu esperanza en Dios. Es tu refugio en Él. Lo mejor que podemos dar a nuestros hijos es que ellos saben o sepan que nuestro Dios es vivo y verdadero. Que nuestra esperanza está en Él y no en las cosas de este mundo. Nuestra esperanza está en el Salvador. Por esto estas mujeres son diligentes en la oración. Ellas no son este tipo de personas que van a Dios de vez en cuando, porque ellas saben su estado. Quizás nosotros no vamos mucho a Dios porque tenemos mucho. Tenemos una buena chaqueta, no estamos pasando frío, la gente nos reconoce, pero la viuda sabe su estado verdadero. La viuda físicamente entiende su degradación, pero él espera en el Señor. El creyente debe aprender a esperar en el Señor, descansar en el Señor, y eso es lo que nos distingue del mundo. No confiamos en las cosas de esta tierra, no confiamos en el mundo, confiamos en Dios. Y esto es lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. Esto es lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Nos ha dado una esperanza viva. El cristiano tiene una esperanza viva. En contraste, hermanos, con estas viudas que se entregan a los placeres, viviendo, están muertas. Hay personas que están confiando más en los placeres. Están confiando su vida en lo terrenal. Y 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 nos dirá eso. Pablo está diciendo a los ricos de la edad presente, manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, que nos provee todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entender que Dios es el que satisface nuestras necesidades, no solo de las viudas, mas de todos aquellos que esperan en Él. Las viudas están contrastando las que esperan en el Señor y las que esperan en las cosas de esta vida. Esa es la constancia. Estas viudas saben que Dios cuida de ellas, pero ellas están constantemente, diligentemente, no pidiendo a la iglesia, no pidiendo al gobierno, no pidiendo a la familia, pidiendo al único que tiene poder para proveer para ellas verdaderamente. El único que puede dar lo que ellas necesitan. En contraste con la realidad opuesta de estas viudas, las que se entregan a los placeres, las que viven para los placeres y entregan, porque están muertas. Y aquí otra evidencia de la piedad. La verdadera piedad no se entrega a los placeres. Hay mucha gente que cree que está viva, aunque el juego de palabras de aquí es que las viudas que se están entregando a los placeres, ellas sí piensan que están vivas, y dice, pobrecita de esta viuda que está ahí en la iglesia, está muerta, no tiene esperanza ninguna. Mira, está ayudando a la iglesia, pobre. Pablo está diciendo que el mundo dice, tú crees que ellas están muertas, no, ellas están vivas y tú estás muerta, porque tú estás confiando en lo terrenal, ellas están confiando en lo celestial. Ellas saben que su recompensa no está en este mundo, sino en el cielo. El cristiano verdadero sabe de esto. Por eso, Pablo está contrastando las viudas piadosas con las viudas muertas, a las viudas vivas, aquellas madres verdaderamente que han dado su vida para confiar en el Señor. Esto es lo que han enseñado a los hijos. Estas mujeres deben ser honradas.
Y esto es lo que Pablo está diciendo. Por eso el punto aquí, que es la iglesia debería honrar solo las viudas, a las mujeres que dependen del Señor, que esperan en el Señor, que confían en el Señor y nada más. La iglesia debe juzgar este papel, las que merecen ayuda. Los hijos y nietos deberían cumplir su deber con sus primogénitos, porque ellos han sido enseñados así. Madres piadosas, madres que esperan en el Señor. Quizás, hermanos, has llegado aquí esta mañana, yo no sé cómo tú estás. Yo no sé con quién tú estás confiando. Quizás tú eres joven y estás confiando en tu salud, en tu fuerza. Quizás tú dices, estoy buscando agradar a Dios más en mi vida. Quizás tú estás con problemas financieros y sin esperanza y piensas que el Señor te ha abandonado. Quizás otros que están aquí están confusos con sus prioridades en el hogar. Pero quiero que pienses algo cuando leemos. No es solo las viudas que Pablo está trabajando. Es contigo y conmigo. Pablo está trabajando con aquellos que quieren agradar al Señor. Entonces, en primer lugar, la aplicación para nosotros es empieza a cuidar de tu casa. Mira a tu familia con otros ojos. Es lo que decimos a los jóvenes: Igor, ¿debo casarme con esta chica? Pregunta a su madre primero y a su padre cómo ella es como hija. Si ella es una mala hija, no es la voluntad de Dios. No necesita que ella te diga un montón de cosas bonitas. Si ella no es una buena hija, olvídate, ella te va a abandonar. Seguramente. Lo mismo que el joven. A las chicas dice, pero es bonito, es guapo, es alto. Olvídate, si él no cuida de las hijas, si no cuida de tus padres, él te abandonará. Seguramente, no necesito ser un profeta y ni tener una pelota de cristal, él te abandonará. No necesita ni una revelación, seguro. Pero quizás eres una madre aquí y debes examinar cómo está tratando a tus hijos. Porque es nuestro papel de padre y madre cuidar, enseñarlos. ¿Será que ellos te cuidarán después de todo lo que tú has hecho? ¿Será que tus hijos tendrán el gozo de decir, yo cuidaré de mis padres? Porque mis padres, aunque no tenían nada, me dieron lo principal: amar a Dios, esperar en Dios. Salmo 65 dice, cuán bienaventurado es aquel que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Con grandes prodigios nos respondes en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Tú eres la confianza de todos los términos de la tierra. Hermanos, nosotros como iglesia tenemos que parar para pensar en eso. No empezamos arreglando la iglesia aquí. Empezamos a arreglar la familia. Empezamos a arreglar el hogar, la casa. Tenemos que empezar a decir a las personas, deje de amar tanto los placeres. Deja de amarte a ti mismo y empiece a venir a la cruz del Calvario y verás como Cristo se ha despojado de sí mismo. Él murió por la viuda, los huérfanos, los extranjeros, los necesitados. Él ha muerto, Él ha dado su vida para hacernos la paz. Y tenemos que reconocer nuestra responsabilidad, no solo de orar, pero de buscar más a Dios. Quizás tú en este final de año estás confuso con tanta cosa que trae el mundo, el materialismo. ¿Qué voy a comprar? En vez de pensar en comprar, piensa en ser. ¿En quién tú estás confiando? ¿En quién has confiado este año? ¿En ti? ¿En tu marido? ¿En tu jefe? ¿Estás confiando en Dios y solo en Él? ¿Y diligentemente lo busca a Él? Porque, hermanos, quiero decirte algo.
La vida en este mundo es una vida dura. Dios no te ha prometido que tendrás tu hijo para siempre. Dios no ha prometido que tendrás tu esposo para siempre. Pero Él ha prometido algo, estar contigo hasta el final. Amén. Hasta que Cristo regresa. En este mundo Él ha dicho en el Salmo 126, con lágrimas sembramos y con júbilo segaremos. En esta vida el camino es con lágrimas. El camino a veces es desesperanzoso. En este mundo lloraremos, nos desesperaremos, estaremos abandonados por la gente que nos dice amarnos. Pero hay uno que no nos abandona. Y Él promete a nosotros. Entonces oí una gran voz que decía: el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Amén. Hermanos, aquí, como dice Pablo, somos tratados como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero vivimos, como castigados, pero no condenados a muertes, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Este es el cristiano. Este es el cristianismo. Y es esto lo que queremos mostrar a este mundo. Nosotros poseemos todo. Cristo es nuestra mayor posesión. Así que debemos arrepentirnos de nuestra falta de piedad y confianza a Dios y buscar a Él hoy. Si tienes algún desafío para el próximo año, empiezas a confiar más en Dios y a vivir una vida de piedad hoy. Vamos a orar. Padre nuestro Dios, reconocemos, Señor, que hemos vivido este mundo y nos moldamos a este mundo. Nos amoldamos, Señor, a este sistema de riquezas, de vanagloria, de amor a uno mismo. Nos amoldamos a un mundo donde amamos las cosas y usamos las personas. Cuando nuestros padres nos sirven más, lo abandonamos. Cuando ya no tiene más efecto en nuestra vida, los dejamos de amar. Señor, no permita esto entre nosotros. Señor, ayúdanos a amar a las personas. Ayúdanos como iglesia a quitar la hipocresía de nuestro medio. A no ser una cosa aquí dentro y otra ahí afuera. Ayúdanos a cuidarlos de los nuestros. Ayúdanos a proveer, Señor, para los de nuestra casa. Ayúdanos a amar, no solo en palabras, pero ayúdanos a preocuparnos, honrarnos, ser diligentes con nuestra familia. Pero ayúdanos a ser como estas viudas, Señor, que esperamos en ti. Ayúdanos a poner nuestra esperanza solo y únicamente en ti. Padre, sálvanos de confiar en otra cosa y ayúdanos a caminar en esta integridad. Ayuda a nuestros hijos, Señor, a los jóvenes de esta iglesia, que puedan honrar a sus padres que confían en ti, que puedan, Señor, obedecerte porque han visto tu mano sobre sus padres. Ayúdanos como iglesia a quitar, Señor, de este mundo la vanagloria y ayúdanos realmente a iluminar, Señor, no con shows y eventos y espectáculos, pero ayúdanos a contrastar con el amor. Enséñanos a amar verdaderamente, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús.